Hola estimados, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes en esta hora. Hoy les traemos una pequeña reflexión acerca de un tema básico, elemental realmente en el cristianismo, pero que actualmente tiene muchas aplicaciones incorrectas. Hablamos del bautismo y vamos a hacer un recorrido por el bautismo en la Iglesia Católica, bautismo en la Iglesia Evangélica y el bautismo que aplicaron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles. Iniciemos de una vez. En la Iglesia Católica, ¿qué es lo que se hace? Se bautiza niños, ¿verdad? Los ponen en una pila bautismal, les rocían la cabecita con agua y dicen: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos toca hacer análisis. En primer lugar, la palabra bautizo significa sumergir, estar debajo de. Y entonces, si le estamos mojando solamente la cabecita, no lo estamos sumergiendo. Entonces no estamos cumpliendo con el concepto de la palabra que supuestamente estamos haciendo. En segundo lugar, en la historia bíblica no encontramos ningún solo niño que haya sido bautizado. Entonces nos toca preguntar por qué bautizamos niños. Y entonces porque nos decían, si un niño se muere, se va al limbo. Si no está bautizado, se va al limbo. Y entonces, bueno, el limbo es otro asunto. Pero a nosotros nos toca confrontar las palabras del Señor Jesucristo. Mateo 19:14 dice: dejen que los niños vengan a mí, porque los tales es el reino de los cielos. El Señor Jesucristo está diciendo que los niños son amos y señores del cielo. Entonces yo no sé dónde sacaron que si un niño se muere se va al limbo, de un limbo que otro día hablamos. En tercer lugar, perdón, todos los pasajes bíblicos que encontramos relacionados al acto de bautizarse están relacionados con los elementos siguientes: el que cree y se bautice, el que se arrepiente y se bautice. Al que se bautice le perdonamos los pecados, dice la Biblia. Entonces nos toca hacer preguntas. Un niño, ¿qué es lo que puede creer un niño si ni siquiera tiene dominio sobre sus facultades motoras, mucho menos de sus pensamientos? Un niño, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Qué pecado le vamos a perdonar a un niño? Por esta razón, las iglesias evangélicas no aplican bautismo en niños, porque ningún niño fue bautizado, porque es necesario creer, es necesario arrepentirse, es necesario que te perdonen, y los niños no pueden ni creer nada, ni arrepentirse de nada, ni tienen nada que se les perdone. Entonces, ¿qué hacen las iglesias evangélicas? Bautizan adultos. ¿Y por qué bautizamos a adultos? Es muy importante. Muchas personas dicen ser cristianas, muchas personas dicen creer en Cristo, pero no quieren hacer lo que Cristo dijo. No quieren hacer lo que la palabra de Dios dice. Muchas personas dicen: en la cruz Cristo murió por mis pecados, ahí pagó el precio. Es absolutamente cierto. En la cruz Cristo pagó por nuestros pecados. Y en el bautismo es donde usted acepta ese sacrificio. No es cuando usted confiesa: yo creo en Cristo. Porque ladrones, homicidas, delincuentes, defraudadores dicen creer en Cristo. Y eso no significa que hayan aceptado el sacrificio solamente por haber hablado. Pero te vamos a demostrar hoy que con el bautismo es que tú aceptas el sacrificio. Dice Romanos capítulo 6 versículo 4 que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, así como Él se levantó entre los muertos, también nosotros nos levantemos a una nueva vida. El bautismo es una nueva vida. Ese acto de sumergir a una persona en el agua es un simbolismo de que estamos enterrando al viejo hombre, al hombre de pecado, y el que se levanta es una vida nueva, una persona que ahora va a vivir para Cristo apartada del pecado. ¿Qué importancia tiene nacer de nuevo del agua? Lo dice Jesucristo, el Cristo en el cual dicen que creen, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, el Señor está hablando con Nicodemo y dice el Señor Jesucristo: el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Así que mucho cuidado. Si usted cree que con que ya Cristo murió en la cruz, ya sus pecados fueron perdonados, cuidado. El que no nace de nuevo del agua, dijo el Señor Jesucristo, en el Cristo que ustedes dicen que creen, que si no nace de nuevo de agua
no puedes entrar al reino de los cielos. Y te lo repite en Marcos 16:16. Se está despidiendo de sus discípulos y dice: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. El que no cree será condenado, porque si no cree, lógicamente ni se va a bautizar. Pero Marcos 16:16, el Señor Jesucristo hablando dice: el que crea y se bautice, a este voy a salvar. Esto es lo que enseñó el apóstol Pedro. Si usted revisa la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, Pedro dice: el bautismo que nos corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, pero sí como la aspiración de una nueva conciencia por la resurrección de Jesucristo. Eso enseñó Pedro, nos salva. ¿Por qué bautizamos en la iglesia evangélica? Porque el bautismo es el primer paso que el ser humano tiene que dar en el camino hacia la salvación. Creemos en Cristo, tenemos que bautizarnos. Ahora continuemos hablando de bautismo. Las iglesias evangélicas dejaron de bautizar niños, pero conservaron la fórmula católica. ¿A qué me refiero por fórmula católica? Las iglesias evangélicas en su gran mayoría llevan a las personas al agua bautismal, la sumergen, lo cual es correcto, la sumergen y repiten las mismas palabras que repite el cura, un sacerdote: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde sacaron esto las iglesias evangélicas? Dicen de Mateo 28:19. Hay una controversia acerca de ese versículo que deberían de investigar en internet. Pongan controversia Mateo 28:19, texto tardío Mateo 28:19. Investíguenlo, pero nosotros vamos a aplicar interpretación bíblica. Entonces, la fórmula bautismal que la mayoría de iglesias ocupa es de que cuando estás en el agua dicen que te bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, basado en Mateo 28:19. Porque el Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A una persona indocta, a una persona principiante en las palabras de Dios, se le entienda que se vaya solo con un versículo. Pero a muchos pastores que son teólogos reconocidos, no se les puede aceptar este error. La hermenéutica enseña que un texto sin su contexto es un pretexto. Un versículo solito en la Biblia, aislado, no es suficiente para enseñar una doctrina. Porque las verdades bíblicas están regadas en toda la escritura y hay más de uno, más de dos, más de tres versículos para soportar una enseñanza bíblica. Entonces, muchas iglesias evangélicas, muchos pastores evangélicos, no digo que sea con mala intención, pero algo está pasando ahí, solo aplican bautismo con Mateo 28:19. ¿Y cómo lo hicieron los apóstoles? Ahora vamos a la fórmula apostólica. No porque la haga la iglesia apostólica, es porque así lo hacían los apóstoles. Dice Mateo 28:19, bautícenlos en el nombre del Padre. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Por qué no se los dijo? No se los dice porque ya se lo saben. Si usted se regresa al Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo 6 dice: he manifestado tu nombre. El Señor Jesucristo hablando, está orando por sus discípulos y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y en el mismo capítulo 17, versículo 26 dice: he dado a conocer tu nombre. Así que en definitiva, los apóstoles se saben el nombre. Por eso en Mateo 28:19 les dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre? Ustedes ya se lo saben. Recuerden Juan 17. Pero aparte de que los discípulos se lo saben, hay un elemento de poder. La primera vez que los discípulos aplican el mandato de bautizar está en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y este capítulo 2 está rodeado de poder, porque dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los apóstoles, sobre Juan, sobre Marcos, sobre Pedro, sobre todos ellos cayó el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Juan 14:26 dice: el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas, número 1. Y número 2, os recordará todas las palabras que yo he hablado. Y número 3, Hechos de los Apóstoles 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los discípulos están llenos del Espíritu Santo. Es decir, que ese Espíritu Santo está enseñando, recordando todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo y dando poder para que los discípulos sean testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Samaria y hasta el resto de la tierra.
¿Y cómo aplicaron la fórmula bautismal los discípulos? Revise Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis perdón de los pecados. Y en el capítulo 2, 41 de Hechos de los Apóstoles, dice que 3,000 personas recibieron la palabra y fueron bautizadas. El primer evento masivo de bautismo narrado en la Biblia fueron 3,000 personas a las cuales Pedro llevó a las aguas, las sumergió y les dijo: te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero esta no es la única evidencia. Se va Felipe, capítulo 8, saltemos de los Hechos de los Apóstoles. Anda Felipe predicando en Samaria. Anda con eventos de poder. Lean el capítulo 8. Él anda sanando cojos, sanando enfermos, sanando ciegos. Anda con respaldo de poder, porque el Espíritu Santo siempre respalda su palabra. No es una palabra vana. Entonces Felipe anda predicando la gente y anda bautizando a hombres y mujeres. Escuchan Pedro y Juan que Samaria había recibido la palabra. Se va Pedro y Juan a Samaria, y en el capítulo 8, versículo 16, se dice que los discípulos dijeron: bueno, solo han sido bautizados en el nombre de Jesús. Oran por ellos para que reciban el Espíritu Santo, porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? Que Felipe en Samaria, a todos los que creyeron en Samaria, hombres y mujeres, los metió al agua, los sumergió en el agua, los bautizó y dijo: te bautizo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Vámonos a la casa de Cornelio, capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Los primeros gentiles convertidos al cristianismo. Pedro está con un éxtasis viendo un lienzo que el Señor le enseña: no llames común a lo que Dios la ve. En la ciudad de Cesarea está Cornelio orando, y mira que Pedro llega y le predica y lo mandó a llamar. Llega Pedro, capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, les predica, el Espíritu Santo cae sobre la casa de Cornelio, sobre todos los que están, y en Hechos 10:48 Pedro mandó a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Toda la casa de Cornelio, los primeros gentiles convertidos al cristianismo, bautizados en el nombre de Jesucristo. Tienes un tercer evento de bautismo bíblico en que los apóstoles, cuando ponían a la gente en el agua, decían: en el nombre de Jesucristo. Ahora vámonos a Pablo. Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, llega a predicar a Éfeso, de donde son los efesios. Entonces, en esta ciudad predica Pablo, la gente le cree. Capítulo 19, versículo 5 de Efesios dice que Pablo los bautizaba en el nombre de Jesús. La iglesia de Éfeso fue fundada con bautismo en el nombre de Jesús. A los Gálatas, Pablo les escribe en el capítulo 3, versículo 27 de Gálatas, les dice: oh Gálatas, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. La iglesia de los Gálatas también estaba bautizada en el nombre de Jesucristo. Pablo mismo, el bautismo de Pablo está narrado primeramente en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, pero en el capítulo 22 de Hechos, Pablo está contando cómo fue su conversión, cómo fue que llegó Ananías a orar por él para que recibiera la vista. Y en el capítulo 22, versículo 16 de Hechos de los Apóstoles, se narra que Ananías le dijo: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Paz de Cristo, hermanos. Hermanos cristianos evangélicos, vayan y le preguntan a su pastor: ¿cómo es esto? ¿Cómo es este problema? Aquí tienes este video con toda la secuencia bíblica. Y en muchas otras ocasiones también se han puesto toda esta secuencia bíblica que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el cumplimiento del mandato. En Mateo 28:19 está la orden: vayan y bauticen en el nombre del Padre. En Hechos de los Apóstoles 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, 22:16, los apóstoles cumplieron y bautizaron en el nombre del Padre. ¿Cuál nombre? Jesucristo. Te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Por qué es importante que se invoque en el nombre de Jesucristo en el bautismo? Porque Lucas 24, 46 y 47 dice: era necesario que el Cristo padeciese mucho y que se predicase en su nombre
el perdón de los pecados. Si no hay invocación del nombre, no hay perdón de los pecados. Que se predique en su nombre el perdón de los pecados. Por esto Pedro en el Hechos de los Apóstoles 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amados hermanos, cristianos, evangélicos, los que van a la iglesia, los que no van a la iglesia, no crean que solamente con creer que tus pecados fueron pagados en la cruz. Ahí fueron pagados los pecados. Para que usted pueda aceptar ese pago, tiene que bajar a una pila bautismal y ahí tienen que invocar el nombre de Jesucristo, porque así fue a como lo hicieron los apóstoles de nuestro Señor, llenos del Espíritu Santo. Si alguno quiere decir que los apóstoles se equivocaron, les recuerdo que estaban llenos del Espíritu Santo. Cuidado con blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque eso no tiene perdón. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Les saluda el hermano Marvin Briceño de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, deseándoles que pronto bajen a una pila bautismal y que se invoque en esa pila bautismal el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Paz de Cristo.